Buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy seguimos con el Salmo 86. Hoy día nos toca la segunda parte. Cuando estudié, estaba terminando de estudiar el Salmo. Cuando terminé de estudiarlo, tenía 19 páginas escritas. Espero que hoy día podamos terminarlo. La primera vez, hace 2 semanas que empezamos con el Salmo 86, solamente llegamos a la 6ª página, o sea, ahorita empiezo con la 7ª. Vamos a ver si podemos terminar. Y eso, ¿saben qué significa? Que la palabra que tenemos es rica, es rica. Y yo cuando a veces escucho a otros pastores que estudian, hablan y cuando predican es como una repetición de ideas ya conocidas, ¿no? O sea, yo digo, es que nos falta meternos en la palabra y estudiar la palabra a profundidad, ¿no? Yo tengo la costumbre, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viendo los textos, yo tengo la costumbre de pintar mi Biblia, ¿no? Y marcarla y apuntar notas y flechas y todo esto, ¿no? Cuando termino de estudiarla completamente, la guardo y me compro una nueva y empiezo otra vez, ¿no? Y luego cuando llega el cumpleaños de alguien que sea especial, le regalo mi Biblia apuntada, ¿no? Mi hijo Hans tiene una, mi hijo Mark tiene otra, y algunos aquí en la iglesia. ¿Quién tiene una Biblia? ¿Nadie? ¿No les he regalado nada todavía? No puedo creer. No, ¿tú tienes? Ah, bueno, nos vamos al Salmo 86 y vamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron. Y quiero que pongan mucha atención porque hace 2 semanas empezamos y estudiamos los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué tiene Dios que responder a mis oraciones? ¿No? ¿Por qué cuando yo le digo, Señor, necesito esto, por favor, ayúdame? ¿Por qué Dios tiene que responderte? ¿Por qué creemos que Él se siente en la obligación de respondernos, ¿no? Cosa que no es así. Dios no tiene por qué, a menos que lo haga por su misericordia y por su gracia. Y cuando empezamos a estudiar el Salmo nos dimos cuenta que David le daba algunas razones por las cuales él quería que le contestara. En el Salmo 86 empezamos diciendo, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Le pide, inclina tu oído y escúchame. ¿Por qué? Porque estoy afligido y menesteroso. Y luego le dice, guarda mi alma. ¿Por qué? Porque soy piadoso, porque tengo contigo una relación espiritual, porque tengo contigo una relación personal, ¿no? Porque no es que yo te busco solo cuando te necesito, tengo contigo una relación espiritual y esa es la palabra piadoso, una relación personal con Dios. Luego en el versículo 2 avanza, dice, salva tú, oh Dios mío, o sálvame tú, Dios mío. ¿Por qué? Porque tu siervo confía, en ti confía, porque tu siervo en ti confía. En el versículo 3, ten misericordia de mí, Señor. ¿Por qué? Porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo. ¿Por qué? Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y decíamos esa frase, me encantó, ¿no? Alegra el alma de tu siervo. A veces sin querer vamos pasando la vida dolidos, rencores, angustiados, preocupados, ¿no? Y entonces, ese no es vivir, eso no es vivir, ¿no? Pero cuando dice, alegra el alma de tu siervo, cuando le dices al Señor, Señor, cambia mi corazón de tal manera que viva la vida alegre, ¿no? Ustedes me conocen a mí, yo soy una persona absolutamente seria, jamás hago bromas. Y cuando hago alguna broma, ¿no?
yo me divierto más que la gente, ¿no? La gente a veces se ríe, yo me divierto más, y me divierto más cuando me acuerdo de la casa solo. Entonces comienzo a pensar, yo disfruto de la vida, yo disfruto cuando le digo al Señor, Señor, vuélveme siempre el gozo de tu salvación, ¿no? Ahora, luego dijimos que este análisis te hacía pensar, suponer, que al final Dios te contestaba porque tú eras bueno. Que al final Dios te respondía porque soy un hombre piadoso. Entonces como que Dios tiene que responderte porque tú tienes una relación con el Señor. Que Dios tiene que responderte porque a ti clamo todo el día. Que Dios tiene que responderte porque a ti levanto mi alma. No, lo que está haciendo David es confrontarnos para decirnos, hey, ¿eres tú una persona de esas que buscan al Señor solo por interés? ¿O realmente tienes una relación con Él? Pero en el fondo de todo, la única razón por la cual Dios puede contestar nuestras oraciones es por su bondad, es por su misericordia, es por su perdón. En el versículo 5, vamos a leer el versículo 5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, al final de todo, David le dice al Señor, Señor, contesta mi oración, inclina mi tu oído, pero no es por mí, es por ti. No se trata de mí, se trata de ti. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Encontraron en ese versículo 4 características de Dios que estaban marcadas en el corazón de Dios. ¿Cuáles son? En el corazón de David. ¿Cuáles son? No, se olvidaron de la primera. Dios es Señor. Porque tú, Señor, le dice, eres bueno, perdonador, grande en misericordia. Pero para todo el mundo, no. Para los que invocan tu nombre. Y ahí hay una prédica completa, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora en la mitad del tiempo, ¿no? Si llegamos, finalizamos. Si no, continuamos con los otros versículos. Es un solo versículo y miren toda la enseñanza que hay. Toda la enseñanza que hay ahí. Pero antes de eso, voy a darles una clase y que esta clase ustedes la van a recordar toda la vida. ¿Y saben por qué? Porque antes de hablarle del Señor, porque Dios es Señor, ese término Señor que aparece en el hebreo es Adonai. En el texto dice, porque tú, Adonai, tú eres, oh Adonai, ¿no? Y luego continúa, tú Adonai eres bueno, perdonador, grande en misericordia. ¿Y cómo llegamos a ese nombre? Y quiero explicarles, y lo que ustedes van a escuchar ahora, probablemente les va a enseñar algo que van a poder enseñarlo a otros cuando tengan la oportunidad. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Lo que ustedes ven en pantalla se conoce como el tetragramatón, ¿ya? El tetragramatón, porque tiene 4 letras. Lo que ustedes se ven ahí es lo que nosotros conocemos como Jehová, ¿ya? Pero lo que ustedes ven ahí se conoce como el tetragramatón y tiene 4 letras, ¿ya? Ahora, el tetragramatón en hebreo no tiene vocales, ¿ya? J, H, B, H, doble H, ¿ya? Pero ustedes se dan cuenta que está escrito al revés, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda, ¿ya?
Entonces lo que ustedes están viendo ahí es el nombre de Dios. JHDH, si lo leemos de derecha a izquierda. ¿Ya? Se dan cuenta que el tetragramatón no tiene vocales. Lo interesante es que la pronunciación, si ustedes lo invierten, se convierte en JHDH. Si lo leemos de izquierda a derecha. O sea, si lo ponemos en español, lo volteamos. Y como les digo, el idioma hebreo no tenía vocales. Entonces, la pronunciación de las palabras se transmitían de padres a hijos. La forma de hablar el hebreo en aquella época se transmitía de padres a hijos. Ustedes se dan cuenta que nosotros, por ejemplo, ahora que vivimos en una iglesia multicultural, a veces me ha pasado a mí, estoy en un aeropuerto, me encuentro con alguien que habla español, lo escucho y automáticamente sé de dónde es. ¿Cierto? Le digo, ¿colombiano? Sí, ¿de dónde? No, de Bucaramanga, de no sé dónde, por acá. ¿No? ¿Y tú qué? ¿Mexicano? Pues sí, hombre, ¿no? ¿No? Y si por ahí uno aparece, anda, a caminar, ya sabes que es argentino, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cada país tiene su forma de hablar, su dejo, ¿no? Y lo reconocemos. Pero ¿cómo se aprende eso? Escuchando. Entonces, el hijo nace y en casa se habla colombiano, ¿no? Y él aprende colombiano y entonces el dejo se te queda. El idioma hebreo se aprendía de esa manera. No tenía vocales y se escribía tal cual ustedes lo ven arriba. Entonces, la pronunciación iba pasando de generación a generación. El problema era este. El nombre de Dios, y hasta hoy en día, los hebreos cuando mencionan el tetragramatón, dicen el nombre de 4 letras, así lo dicen. Ellos no lo pronuncian. Ellos no lo pronuncian porque ellos le tienen tanto respeto al nombre de Dios, pero tanto respeto, que no quieren ofender a Dios. ¿No es cierto? Porque si yo agarro y le digo, por ejemplo, Julio. ¿Ah? No, Julio. Que estoy hablando incorrectamente su nombre, por una letra, ¿no? O si le digo, pues, Julio. Entonces, no, pues, es Julia. Entonces, el cambiar las vocales es un insulto al nombre de Dios. Y entonces, hasta hoy en día, los hebreos, cuando mencionan el nombre, no lo mencionan, dicen el nombre de las 4 letras, ¿no? Y entonces, lo que tienen ustedes en la pantalla, los hebreos tenían tal respeto y solemnidad por el nombre de Dios que trataban de pronunciarlo lo menos posible. Según los historiadores, después de la reconstrucción del segundo templo, cuando regresaron después de Babilonia, del cautiverio, regresaron, el nombre de Dios, o el nombre de JHBH, comenzó a pronunciarse menos y menos. Solamente lo pronunciaban los sacerdotes en días de fiesta de mucha santidad, como el Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, noten ustedes esto, porque esto nos trae a nosotros una enseñanza, ¿no? Miren el respeto que ellos tenían por el nombre de Dios y compárenlo con el respeto que nosotros tenemos a Dios cuando oramos hoy en día. Y está bien, a veces nosotros utilizamos términos como papito, no, señor, pero ellos tenían tanto respeto porque era el nombre del Dios Altísimo, que solo lo pronunciaban los sacerdotes de vez en cuando eran días de fiesta, ¿no? Pero es más, el respeto que ellos tenían era tan grande que con el objetivo, escuchen, con el objetivo de que el pueblo no lo repitiera incorrectamente, comenzaron a tragárselo. Así dicen los historiadores. ¿Qué significa tragárselo? Pronunciarlo sin abrir la boca.
Entonces pronunciaban el nombre de Dios, pero para adentro. Porque decían que si el pueblo lo escucha cuando nosotros lo pronunciamos, el pueblo va a querer pronunciarlo. Y el nombre de Dios hay que pronunciarlo en completa santidad. Por eso es que se celebraba solamente en días de extrema santidad, como el Yom Kippur, donde había sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces se supone que en el momento del sacrificio el pueblo estaba completamente limpio y perdonado, y por esa razón es que los sacerdotes podían pronunciar el nombre de Dios. Pero como no querían que el pueblo escuchara el nombre y lo repitiese sin la santidad necesaria, es que los sacerdotes decidieron comerse el nombre. Es decir, pronunciarlo, pero para adentro, con la boca cerrada. ¿Y cuál fue el problema? Que de esa manera y con el tiempo, la correcta pronunciación se perdió. Se perdió. Escuché alguien de ustedes me mandó, no sé de quién me mandó, de que algunas personas han tratado de pronunciarlo. Ahora, pronuncien ustedes JHWH sin vocales. ¿Cómo hacen? ¿No? Entonces, alguien muy romántico, muy cariñoso, muy querido, pensó que eso suena como la respiración del diafragma cuando respiras, ¿no? Y entonces, yo recibí eso, no sé si usted lo ha recibido, que la pronunciación suena como el sonido del diafragma cuando respiras, y por eso la Biblia dice: todo lo que respira alabe a Jehová, porque cuando estamos diciendo el nombre de Dios, en realidad estamos respirando. Es muy bonito, es muy romántico, pero no es verdad. ¿Ya? Es bonito, es lindo. Cuando yo lo leí me encantó, dije, no te creo. Y entonces, antes de compartirlo, comencé a investigar un poco y me encontré con un maestro hebreo que decía que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo se repite, cómo se dice el nombre de Jehová. Ni los sacerdotes hebreos hoy en día. Ni siquiera ellos lo saben. Entonces, por eso es que ellos dicen el nombre de las 4 letras. ¿Por qué? Porque no quieren insultar a Julio, ¿no? No quieren ponerle letras que son incorrectas y no saben cómo pronunciarlo. Y no es que parece como la respiración. Porque si fuese cierto que pronunciar el nombre de Dios pareciera la respiración, entonces los sacerdotes habrían sabido que todo el mundo lo practicaba. Todo el mundo a la hora de respirar estaba mencionando el nombre de Dios. Pero no, los sacerdotes lo usaban solamente en días de santidad. O sea, no era que el sacerdote decía, ahora yo voy a respirar. No, todo el mundo respiraba, entonces todo el mundo proclamaba el nombre de Dios. Entonces los sacerdotes sabían cómo pronunciarlo, pero no lo pronunciaron. Y así poco a poco se fue perdiendo la pronunciación. Ahora, ¿qué pasó? Hace un tiempo atrás les expliqué que allá por el siglo V, después de Cristo, el Antiguo Testamento es antes de Cristo, en el siglo V, después de Cristo, hubo un grupo que se llamaban los masoretas. Los masoretas eran encargados judíos de transcribir la escritura, pero con lujo de detalles, súper exacto, sin cometer errores, ¿ya? Los masoretas en el siglo V comenzaron a transcribir el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, sin vocales, y comenzaron a ponerle vocales. Entonces ellos comenzaron a ponerle vocales al nombre de Dios. Pero estos son en los escritos masoretas. Y entonces, ¿qué pasó? Miren. ¿Ven esos puntitos que ven arriba? El nombre de Dios ahora ha comenzado a aparecer con estos puntos. E, O, A. Que se pronuncia G,
Si lo leemos al revés, leemos Jehová, ¿no? Y entonces comenzaron a pronunciar Jehová. ¿Saben cuál fue el problema? Es que en otras partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, hubieron algunos masoretas que tradujeron a E. Y era el mismo nombre de Dios, pero ahora tenías dos. ¿Y cuál era el que se pronunciaba? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? Nadie lo sabía. Y entonces algunos, en algunas iglesias, decidieron utilizar el AE o el Yahvé, ¿no? Que es el de la derecha, el Yahvé. Y otras iglesias decidimos utilizar el de la izquierda para diferenciarnos. Entonces es Jehová o Jehová, dependiendo el idioma. En español la J se pronuncia J, en alemán es Jot, ¿no? Entonces Jehová o Yahvé. Cualquiera de esos nombres es bueno. Cualquiera de esos nombres es, digamos, lo que hemos aplicado a nuestro idioma para poder pronunciarlo, pero no es la pronunciación correcta. No es la pronunciación correcta, porque no sabemos cuál es la pronunciación correcta. Entonces, cuando alguien dice Yahvé, está bien. Jehová, está bien. Ahora, como no sabían realmente a ciencia cierta cómo pronunciarlo, entonces a la hora en que David y otros hombres de Dios comenzaron a escribir, ya no usaban el tetragramatón, porque ellos mismos no sabían cómo pronunciarlo. Y entonces buscaron un término que representara la grandeza de Dios. Y utilizaron Adonai. Y la palabra Adonai significa mi gran Señor, usado para referirse a un ser supremo reconociendo su grandeza. ¿Ah? Como un título. Pero ese es el nombre que usaron los hombres para darle a Dios, para referirse a Dios. No es un nombre que les dio Dios. No es que Dios agarró y les dijo, me van a llamar, ¿no? No, Dios sí les dio nombres suyos, ¿no? Yo soy Jehová, Shalom. Yo soy Dios, tu paz. Yo soy Jehová Jireh, tu Dios, tu proveedor. Yo soy el que soy, significa el tetragramatón. Es decir, que yo siempre estuve, siempre seré y siempre estoy presente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora sí nos vamos al Salmo 86. Obviamente no vamos a terminar. Ahora sí, entonces, cuando llegamos al versículo 5, lo primero que utiliza David para diferenciar a Dios es decir, Adonai. Cuando está hablando de Dios, se refiere a él como Adonai. Vamos a buscar Josué capítulo 3, versículo 13. Josué capítulo 3, versículo 13. Josué 3, 13. Ya saben que cuando no saben dónde queda el libro, buscan allá en la pared. Ahí están, ¿no? Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ellos han terminado su travesía de 40 años por el desierto, están entrando a tomar la tierra prometida y es la segunda vez cuando las aguas se embalsan. La primera fue cuando salieron de Egipto 40 años antes y ahora van a cruzar el río Jordán. Y entonces le dicen, cuando los pies de los sacerdotes
que llevan el arca de Jehová y nombran a Jehová, dicen Adonai, de toda la tierra. Señor de toda la tierra. Señor de buenos y de malos. Señor de reyes y de siervos. El concepto que ellos tenían de Dios, hermano, es que Dios era el Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra. No solamente el Señor de los creyentes que vienen a la iglesia. El concepto de ellos era que mi Dios es tan grande que es Señor de toda la tierra, ¿no? Y cuando nosotros agarramos y le decimos, tú eres Señor, a veces no entendemos esto, porque hay un texto que quiero que busquemos, ¿no? Quiero que busquemos Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. ¿Ya lo tienen? Romanos 14, 7 a 9. Porque ninguno de nosotros, y quiero que tomen nota, hermanos, porque esto es palabra de Dios. Ninguno de nosotros, dice Pablo, ninguno de nosotros vive para sí. ¿Cómo que no? ¿Acaso no trabajas para ti? ¿Para tu familia? ¿Para tus hijos? ¿Acaso lo que haces no lo haces para ti, para tu futuro? Y mira lo que dice Pablo, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y quiero que pongan atención en el último versículo. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Para ser Señor de los muertos como de los que viven. ¿Alguna vez te has pensado por qué Cristo murió? Y la respuesta es obvia. Cristo murió para llevar nuestros pecados en la cruz. Yo estaba yendo camino de la condenación. ¿Por qué? Porque definitivamente tenía que pagar por mis pecados. Y entonces Cristo vino, murió en la cruz, cargó mis pecados, y cuando yo me acerco a Cristo y me uno a Cristo en el corazón, entonces la obra de Cristo en la cruz se aplica a mí. Y entonces la muerte de Cristo en la cruz se convierte en mi muerte por mis pecados. Él estaba muriendo, pero su muerte tiene efecto sobre mí. Entonces, al momento en que Él muere, es como si yo hubiera muerto a mis pecados, entonces ya pagué. Ya pagué por mis pecados, en realidad Cristo pagó por mí, ¿no? Entonces, Él murió, sí, pero ¿y por qué resucitó? ¿Por qué tenía que resucitar? Porque la resurrección era el sello de garantía de que Él era el Mesías. Porque no había ningún hombre en la tierra que haya resucitado por sí mismo. No hay. Entonces Cristo, al momento de resucitar, pone el sello y dice, yo soy el Mesías. Mi muerte en la cruz tiene validez, porque yo tengo poder aún sobre la propia muerte. Pero eso que Él hizo, muerte y resurrección, tiene una implicancia para aquellos que se han unido a Cristo. Aquellos que se han unido a Cristo y que han recibido el perdón de Dios y para los cuales ya no hay condenación, para los cuales hay vida eterna esperando, prometida por Él, para ellos hay una consecuencia. ¿Cuál es? Porque para eso Cristo murió y resucitó por ti, para ser Señor de tu vida, de la mía, de los muertos y de los que viven. Y no hay otro chance. No hay otro chance.
Aquel cristiano que diga, Cristo murió por mí, Cristo es mi Redentor, y no entiende que Jesús es el Señor, no ha comprendido su salvación. Comienzo a dudar de su salvación. Comienzo a dudar de que es hijo de Dios. Porque no entendió que para eso Cristo murió y resucitó, para ser Señor. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si nos toca morir, porque algunos vivirán, otros moriremos. ¿No es cierto? Algunos nos tocó vivir en el país de la riqueza. Y otros hermanos viven en países de gran pobreza y son hijos de Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque para eso Cristo murió y resucitó, para ser mi Señor. Y lo único que podemos hacer nosotros como creyentes es poner nuestras vidas a los pies del Señor. Y decirle, Señor, acá está mi vida, tómala. Agarra mi vida, Señor. Sé tú el Señor de mí. No permitas que yo me siente en el trono de mi vida. Sé tú el Señor y gobierna. Avanzamos, ¿ya? Y dice, no solamente dijo que era Señor, ¿no? Porque tú, oh Señor, tú, oh Adonai, eres Señor, sino que también eres bueno. Eres bueno, eres perdonador, eres grande en misericordia. Ahora, cuando ustedes analizan en el hebreo la palabra bueno, en realidad una buena traducción es que Dios es bueno, ¿no? Pero también pueden traducirlo como Dios es algo bueno. Interesante, ¿no? Yo tengo un amigo mío que ya falleció, que él tenía la costumbre, cada vez que empezaba sus cultos, él como pastor siempre empezaba sus cultos diciendo, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y la gente respondía, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Pero ahora que estaba estudiando eso, yo sé que Dios es bueno. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y ha sido bueno con nosotros. Y muchas veces puedes recordar y decir, Dios fue bueno con nuestra iglesia. Dios es bueno. Dios fue bueno con nuestra iglesia cuando nos sacaron de la iglesia acá, de la iglesia reformada y nos quedamos sin local. Y Dios fue bueno porque nos trajo a Romy, que tenía los contactos para conseguir este local. Y Dios fue bueno cuando fue tocando el corazón de los hermanos que fueron proveyendo para tener sillas, para tener la alfombra, micrófonos, ventiladores. Dios fue bueno con nosotros a traernos a Carlitos y a Patricia desde México. Y nos gozamos de haberlos tenido. Aprovecho esto para que empiecen a llorar poco a poco. Dios es bueno por tener a cada uno de ustedes acá en la iglesia. Ustedes no saben cómo agradezco yo cuando me levanto en la mañana a orar, agradecer por el equipo de la cafetería. Y yo digo, Señor, esa es una chamba por Dios. Y le digo, es que trajiste a personas como Janet, como Hugo, como Mónica, como Magali. Las trajiste a la iglesia porque eres bueno con nosotros. Tener a cada uno de ustedes con nosotros, ¿no? Por el grupo de alabanza. ¿Saben lo que es tocar todos los domingos? Prepararse todos los domingos. Y el problema que sientes cuando te enfermaste. ¿Y ahora? Gracias porque tenemos a Luciano tocando la batería. Dios es bueno. Dios es bueno por Luis Carlos, por Valentina, por Fanny. Loreray, que se viene desde allá, Heber, su esposa que viene desde Argentina, han llegado. Dios es bueno, pero no solamente es bueno, sino que también es algo bueno. No voy a dejar mencionar a Rafa, Daniel, las profesoras de la escuela dominical, Julia,
de cada uno de ustedes que están viniendo, ¿no? Ale, no está Isabel, se fue Isabel. Entonces Dios es bueno, pero no solamente es bueno, sino que es algo bueno también que pasó en nuestras vidas, ¿no? Dios es algo bueno que pasó en nuestras vidas. Y también dice David que Dios es perdonador. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre los ángeles y nosotros? ¿Por qué la Biblia menciona que nosotros somos más que ángeles, que los ángeles? ¿Saben por qué? Porque tenemos una cualidad superior a la de los ángeles. Nosotros sabemos lo que es el perdón. Los ángeles no. Cuando una persona experimenta el perdón, ¿ustedes saben qué significa eso? Te equivocaste, fallaste, insultaste, ofendiste, heriste a una persona en el alma, lo heriste, le metiste un cuchillo, le destruiste el corazón. Y cuando te acercas a esa persona y le pides perdón, y esa persona te dice, toma mi perdón. El alivio que uno siente. Y la Biblia dice que nosotros teníamos esa carga de pecado detrás. Esa carga de pecado que llevamos en el alma. Y llegamos delante de Dios. Y Dios pudo darte la espalda. Dios pudo darte la espalda. Dios pudo haberte dicho, ¿sabes qué, Rosa? Ahí vas. ¿No? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No, pero Dios, no te va a perdonar. Por cada vez que mentiste. Pues anda, paga. Ahí junto a Hitler, ahí te vas a sentar. Pero Dios, ¿no? Dios pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. Cuando Rosita se acercó al Señor y le dijo, Señor, acá está mi alma, acá está mi corazón. Y Dios agarró y le dijo, te voy a limpiar de todo, Rosita. Y cuando ella llega a la presencia de Dios, va a entrar directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque va a entrar por la puerta de los absolutamente puros. De aquellos que son completamente justos. Ahí está la puerta, por ahí va a entrar Rosita. Y claro, algunos enemigos de Rosita dirán, ay, ¿qué tal raza? ¿Por qué entra por ahí? Ella entra por ahí porque es absolutamente justa. No es verdad, yo le conozco un par de cosas, ¿no? Pero para Dios no, porque Jesucristo la limpió. Porque Jesucristo la perdonó. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es un mundo sin perdón? Un día escuché un comentario de una asociación de ateos en República Dominicana. Una asociación de ateos había sacado un video ahí y me llamó la atención y me llegó el video y yo comencé a escuchar, ¿no? Y estos ateos decían que ellos no eran tontos, que ellos exaltaban la venganza, que ellos exaltaban que si alguien te hacía daño, que tenías que quitar, o sea, que desquitarte, ¿no es cierto? Que ellos no aceptaban el perdón, que eso era para gente débil. Yo me puse a pensar, ¿ustedes se imaginan un mundo sin perdón? Un caos, nos matamos. Pero por la gracia de Dios tenemos un Dios que es perdonador. ¿Cuántas veces yo me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, perdóname? No hice lo que debía. No hice lo que debía. Y saber que ahí hay un Dios que no me mira y me dice, ja, está bien, te va a perdonar, pero nunca olvido, ¿ah? Dios dice, yo te perdono y agarro tus pecados y me los llevo y los sepulto en el fondo del mar, dice la Biblia, que los tira en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos.
Y arribita pone una boya flotando que dice prohibido pescar, para que no vayas a recordar tus pecados pasados. El salmista dice que Dios es bueno, que Dios es perdonador, como Pablo en Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero quiero dejarles un versículo bíblico que me ha acompañado toda la vida, 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando tú vas, le confiesas al Señor, dices, Señor, realmente me equivoqué, Señor, estoy arrepentido, te pido perdón. La grandeza de un Dios perdonador no solo te perdona tus pecados, sino que además te limpia de toda maldad. ¿Saben qué significa eso? Hay veces hay pecados que ni siquiera nosotros sabemos. A veces estamos haciendo cosas que son pecados y que a veces ni nos hemos dado cuenta. Que cuando de repente vienen a la prédica y termina la prédica, me dicen, pastor, eso era pecado también. ¿No? A veces la cultura nos enseña cosas que no sabemos que están mal y las vamos aprendiendo con el tiempo. Mientras no las descubras conscientemente, el amor de Dios y el perdón de Dios es tan grande que te limpia de los pecados y te limpia de toda esa maldad que está oculta. Le doy gracias a Dios porque mi Dios es mi Señor, mi Dios es bueno, mi Dios es perdonador y mi Dios es grande en misericordia. Grande en misericordia. Y quiero que leamos unos versículos juntos. Salmo 6:2. Salmo 6:2. ¿Estás enfermo? Lee Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Apunte esto y ponlo acostado en tu cama cuando estás enfermo. Y le dices, sáname, Señor. ¿Sáname por qué? Porque yo voy a la iglesia de Duliken. No me sirve. Señor, porque yo ofrendo, ¿ah? No. Sáname, porque tú eres misericordioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname. Salmo 9:13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. A veces tenemos enemigos gratuitos, gente con la que trabajamos que son envidiosos, ¿no? Gente que habla mal de nosotros, gente que chismea, que nos difama, ¿no? Señor, yo no voy a luchar, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Salmo 41:4. Salmo 41:4. Y ya vamos terminando poco a poco. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y cuando te das cuenta de que hay pecado en tu vida, lo que tienes que pedir al Señor es misericordia. Ten misericordia de mí, oh Señor. Sana mi alma, porque contra ti he pecado.
Y por último, Salmo 119, versículo 132. Salmo 119, versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí. Miren esta última frase. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Ay, qué bonito. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Mi Dios es mi Señor. Ha sido bueno. Me ha perdonado tantas veces. Ha tenido misericordia cada vez que lo he invocado. Pero el texto dice que esto es solo ¿con quiénes? A ver. Para con todos los que le invocan. Y ese pasaje de Génesis dice, plantó Abraham un árbol en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. ¿Qué significa invocar el nombre? Significa que tú estás convocando a la misma persona, llamar a una persona por su nombre. Estás diciendo, Señor, eres tú al que yo necesito. En ti está mi confianza, no en mi trabajo, no en mis ahorros, no en mi esposo, no en mis hijos. En ti está mi confianza. Y yo puedo tener trabajo hoy, pero ahí no está mi confianza. Mi confianza está puesta en el Señor. Yo puedo perder el trabajo, pero sigo confiando en el Señor. Y cuando te conviertes en un invocador del nombre de Dios, cuando tú te levantas cada mañana, invocas el nombre de Dios sobre tus hijos, invocas el nombre de Dios sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tu familia. Cuando invocamos el nombre de Dios, entonces Dios dice, yo seré para ti tu Señor, y por ser tu Señor, voy a ser bueno contigo, voy a ser perdonador contigo, voy a tener misericordia contigo. Amén. Miren cómo es la sabiduría de Dios, que ya estaba escrito ya, parte 3, próxima semana. Dios es bueno. Hemos estudiado un solo versículo bíblico y salimos realmente llenos de la palabra. Señor, gracias por esta mañana y por la palabra que hemos aprendido. Ten misericordia de nosotros. Sé bueno, Señor. Perdónanos nuestras fallas, nuestros errores. Y sobre todo, toma el trono de nuestras vidas. Sé nuestro Señor. Dirígenos tú, Señor. Manda tú, Señor. Permítenos honrarte como Señor. Sepultar nuestro carácter, sepultar nuestros sueños, nuestros anhelos, sepultar nuestros proyectos personales a tus pies y decir, ¿qué quieres de nosotros, Padre? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo podemos honrarte? ¿Cómo podemos agradarte? Sé bueno, Señor. Gracias, toma el lugar de Señor en nuestras vidas. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.